lunes 10 de abril de 2017. Bienvenidos a Noticias 7. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Estamos listos para informar. El Consejo Nacional Electoral culminó con la audiencia pública de escrutinio con la aprobación de los informes de las delegaciones provinciales y circunscripciones del exterior. En esta audiencia se denegó un reclamo administrativo presentado por la Alianza Creo Suma. Conforme a la ley, el CNE culminó con el análisis y aprobación de los escrutinios de las 24 juntas provinciales electorales y del exterior, con lo que ahora solo resta aguardar si tras la notificación a los contendientes se presentan recursos. La notificación se hará hoy mismo para que en este caso las dos organizaciones políticas puedan presentar los recursos administrativos y jurisdiccionales. Durante esta audiencia, el Pleno del CNE también brindó una contestación jurídico-técnica a una reclamación administrativa presentada por Suma Creo. En esta se planteaban supuestas irregularidades: reducción de votos blancos en la segunda vuelta, ausencia de firmas en 1.718 actas, diferencia entre sufragantes y votos y la caída de la página web por 18 minutos. Todas estas fueron absueltas. Que la votación en blanco en los casos de segunda vuelta, inclusive de otros procesos electorales, oscilan entre el 1%. Pudimos comprobar que el 100% de esas actas tienen la firma de presidente y de secretario. 1.007 actas de estas 1.178 tienen la firma de los delegados de la Alianza Creo Suma. Por esto se negó la reclamación ante el pedido del delegado de Creo Suma de tiempo para responder este informe. Se nos dé la misma oportunidad de dar respuesta a los argumentos que usted ha propuesto el día de hoy institucionalmente. Decir que necesita un plazo adicional para contestar lo que técnicamente y jurídicamente contesta a una petición inicial planteada por la Alianza Creo Suma, me parece que carece de toda lógica. Se aclaró que producto de las reclamaciones iniciales ya se han recontado miles de votos. Que hasta este momento se han recontado un total de 296.340 votos. Frente a esto, el delegado de Alianza País criticó que la candidatura de Lazo, sin presentar argumentos o probar sus acusaciones, alteren la paz social. Recién ahora presentan unos datos muy malos y sin embargo desde el principio, a partir de esa monstruosidad estadística de ese datos, a partir de ahí incidentaron y llamaron a la gente a las calles y están manejando con agresividad. Complementó el consejero Paul Salazar, quien rechazó que se vincule la independencia del CNE con la ideología de sus miembros. Ya dejemos el discurso, dejemos calentar las calles, porque al final del día todos somos ecuatorianos. Nosotros, como Consejo Nacional Electoral, estamos en la obligación moral e histórica de demostrar con hechos, no con discurso. Así, prácticamente el cierre del proceso postelectoral está en manos de los potenciales recursos que puedan presentar las organizaciones políticas. César García, Ecuador TV. Pertinente revisar el artículo 138 del Código de la Democracia, que establece las causales que permitirían un eventual reconteo de votos. Con esta normativa se despeja que la solicitud de la Alianza Creo Suma de abrir la totalidad de las urnas no se puede realizar sin un sustento o pruebas. La vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral describe en qué casos, según el artículo 138 del Código de la Democracia, se puede ordenar un reconteo de votos. La primera, por inconsistencia numérica, debidamente justificada. La segunda, cuando faltare la firma del presidente o secretario de la Junta Receptora del Voto. Y la tercera, cuando se presente un acta de conocimiento público y esta no coincida con el acta de escrutinio subida a nuestra página web. Si la impugnación de un acta no se encuentra sustentada dentro de estos tres casos, no se puede dar paso a la apertura de una urna, ni menos de su totalidad. No existe en ninguna parte de la normativa, ni legal ni constitucional, que por alguna sospecha, duda o inconformidad de algún actor político se deba aleatoriamente abrir alguna junta receptora del voto, juntas receptoras del voto o la totalidad. En este momento, tras la debida notificación de la culminación de los escrutinios a las organizaciones políticas, lo que está expedito es la aplicación de recursos. En función de ello, pues lo que hicimos hoy es proclamar estos resultados y estaremos a la espera también de conocer si es que las organizaciones políticas no interponen ningún recurso por la vía administrativa ante nosotros como Consejo o por la vía jurisdiccional ante el Tribunal Contencioso Electoral. Dentro de 48 horas contadas desde este lunes, estas posibilidades están disponibles y de acuerdo a cada caso también corresponden plazos específicos. La noche del 2 de abril hubieron ya una serie de objeciones
instrucciones administrativas dadas por las organizaciones políticas que hicieron que se abran más de 839 urnas. Ahí ya, durante la audiencia pública de escrutinio, ahí ya se dieron objeciones administrativas. Lo que se dio paso ahora fueron nuevas reclamaciones. De esta manera se cumple lo que se establece en derecho público, en donde solo es posible realizar lo que está escrito en la ley y no lo que corresponda al anhelo particular, en este caso de la organización política que resultó perdedora en la segunda vuelta. César García, Ecuador TV. Y expresidentes del extinto Tribunal Supremo Electoral aseguran que el reconteo voto a voto pedido por el movimiento Creo no es posible por cuanto la ley no lo permite. Según dirigentes del movimiento Creo, existiría inconsistencias en varias actas, razón por la cual exigen el reconteo voto a voto. Sin embargo, este proceso no sería viable. Expresidentes del extinto Tribunal Supremo Electoral dan sus razones basándose en el Código de la Democracia y también en su experiencia profesional. Por ejemplo, Medardo Lea señala que al realizar una impugnación es necesario primero basarse en el principio de la legalidad del proceso de escrutinio. Aspecto formal, no se puede hacer un reconteo total, a menos que se justifique que existen determinadas actas que no coinciden con los datos preliminares que constan a lo mejor en las copias proporcionadas por los miembros de las juntas receptoras de voto a los delegados de los partidos. De acuerdo a Leas, quien es integrante del colectivo de oposición Cauce Democrático, no se podría pedir un reconteo de votos si no existen las debidas pruebas, ya que así lo exige la ley. Y solo procede el conteo de votos cuando no existe un acta o cuando el acta no está firmada por el presidente o el secretario, o son tan absurdamente inconsistentes los datos que obligan a un reconteo. Criterio compartido por Nicanor Moscoso, también expresidente del TCE, quien señala que el candidato perdedor puede impugnar las actas que tengan inconsistencias, pero debe hacerlo con pruebas irrefutables. Pero no puedo ir a decir, yo impugno todo el resultado, porque quiero, o sea, no. Tiene que presentar las pruebas. Moscoso también critica la exigencia de Creo. En ninguna parte del mundo se ha contado el 100% de los votos. De igual forma, basándose en el Código de la Democracia, el analista político Javier Zabalaegas señala que las impugnaciones deben hacerse tras el contraste entre la copia de las actas que tienen los delegados de cada movimiento con las del CNE. Zabalaegas aclara que se debe realizar este paso solo de los documentos impugnados, más no de todo el proceso. El voto a voto no está permitido por la ley. Lo máximo que establece la ley es un reconteo de hasta el 30% de actas. 30% de actas implican 12.000, 13.000 actas. Para Jorge Acosta, también expresidente del TCE, ese pedido no es factible. O sea que si es que no acepta, no termina nunca el proceso. Esto ya, al tema del capricho o de la duda sistemática, no llega ningún proceso electoral. Ivana Paredes, Ecuador TV. El ex postulante a la presidencia de la República, Guillermo Lasso, insiste en desconocer los resultados oficiales que emitió el Consejo Nacional Electoral y que dio por ganador a Lenín Moreno. Lasso se aferra a las cifras no oficiales del Exit Poll de Sedatos, cuando meses atrás no daba validez a este tipo de información. Es el programa Castigo Divino del pasado 24 de enero. El entonces presidenciable Guillermo Lasso se refirió a las encuestas, especialmente a la que realizó la empresa Market de Blasco Peña Herrera Solá. Dicho estudio lo ubicó en tercer lugar de la intención de voto para las elecciones del 19 de febrero. Por eso, tras cuestionar la credibilidad de Market, Lasso habló del real significado y la importancia de una encuesta electoral a su parecer. Obviamente, en ese caso el valor de un número es para definir una estrategia, no para convencerte a ti de que yo gano en una encuesta. Y aseguró que por este motivo a él no le preocupaba lo que decían las encuestas, ya que para ganar la presidencia lo que se necesita son los votos. Las elecciones no se ganan con una encuesta, se gana con el voto de todos los que están aquí, muchos más ecuatorianos, en las urnas. El resto es puro cuento. Sin embargo, Lasso esta premisa no lo utilizó en la segunda vuelta, pues usó el Exit Poll de Sedatos para declararse ganador. Ese día dijo que era el presidente de la República solo con los datos de dicha encuestadora. Nunca lo hizo basándose con los datos oficiales del Consejo Nacional Electoral, a los que en cambio desconoce, insistiendo en un supuesto fraude. Por ello también ha exteriorizado cajas con las actas que supuestamente confirmarían su denuncia. No obstante, el mismo día de la presentación se evidenció que muchos de esos cartones estaban vacíos. Un tema que también llama la atención por las declaraciones de Lasso en el programa que se transmite por internet es la apertura que dice tener ante las preguntas de los periodistas. Me gusta el fair play. El fair play, contestar en tiempo real, en el mismo momento,
y nunca he condicionado una entrevista. Un fair play que en la práctica no se ha podido evidenciar, pues no ha contestado las preguntas de periodistas nacionales y extranjeros. Por ejemplo, el de la reportera argentina de Página 12, Citia García. Venga, ayúdeme, quiero preguntarle, contésteme. Alex Llanos, Ecuador TV. La ciudadanía cuestiona la forma como protestan los militantes y simpatizantes del movimiento Creo. Critican además los discursos del ex aspirante a la vicepresidencia de la República, Andrés Páez. Las protestas de Creo cumplieron ya 8 días. Partidarios de Guillermo Lasso y Andrés Páez quienes no aceptan los resultados del Consejo Nacional Electoral. Lo que preocupa a la ciudadanía es la forma en la que simpatizantes y militantes de Creo han escogido para manifestarse, pues en varios discursos se insta a la violencia. Por ejemplo, Andrés Páez señaló: no nos hemos movido y nadie nos moverá, y tenemos una consigna clara y categórica: patria o tumba, de aquí nos sacan muertos. A esta declaración se suman otros llamados a protestar con el afán de intimidar al pueblo, como el de este grupo de indígenas. Estamos preparando miles de lanzas y poner órdenes allá en la ciudad de Quito. No nos van a robar nuestros votos. O pronunciamientos como el del exalcalde de Baños. O se respeta la voluntad del pueblo, o van a ver, incendiamos Quito, y lo digo con todo el corazón. Declaraciones que generan preocupación entre los ecuatorianos. Dicen que sobre todo debe primar el diálogo. Violencia con violencia no está bien, porque así no se puede ni trabajar. Venir a tratar de armar una guerra aquí adentro por un conflicto político en el cual es bastante claro lo que está pasando, pienso que no tiene mucho sentido. Para el analista político Fernando Casado, los actores de oposición intentan conformar un escenario de confrontación. Querían crear una zozobra, una inestabilidad social que les diera a ellos la oportunidad de lograr revertir el resultado, si no en las urnas, al menos en las calles. Violencia que generará consecuencias, añade el analista David Chávez. La posibilidad de convertirnos en Venezuela no viene del lado del gobierno, es posible que del lado de la oposición venga la posibilidad de hacer eso. Discursos que incitan a la violencia también han sido emitidos por el político Fernando Valda, afín a los ex candidatos de Creo. Olga Velasco, Ecuador TV. Buenas noches. Uno de los elementos positivos que trajo la segunda vuelta electoral fue que salieron a flote algunos de los oscuros negocios del banquero en los paraísos fiscales y su vínculo directo e indirecto con el gobierno del feriado bancario y su coletazo siniestro. Pero algo más salió a flote. El verdadero talante, más allá de las sonrisas de ocasión, de quienes aspiraban a gobernarnos. Durante años nos dijeron que vivíamos bajo una dictadura, bajo una tiranía incluso, y que ellos luchaban por una verdadera democracia. Pero a la primera de bastos no dudaron en llamar a las Fuerzas Armadas para protagonizar un golpe de Estado al viejo estilo, en favor de ellos, por supuesto. Quedó demostrado que ni son demócratas ni gustan de la democracia real, sino de imponer sus propias agendas. Nos dijeron además que ellos luchaban por la libertad de expresión, pero tan pronto se calentaron las calles, amenazaron y hasta agredieron a quienes opinaban diferente y a quienes se negaban a apoyarlos pitando en las calles. Quedó demostrado que no es que les gusta la libertad de expresión, sino imponer sus propios criterios a rajatabla por encima del resto. Y ahora nos dicen que ha habido fraude electoral y ni siquiera se presentan en las mesas donde se recontean los votos de las actas supuestamente inconsistentes, con lo que queda demostrado una vez más que ni ellos mismos se creen el argumento del fraude electoral, pero sí creen en el show mediático y en el llamado a copar las calles y a deslegitimar el proceso. El resultado es penoso, es lastimero, a tal punto que sus más cercanos aliados y sus más lúcidos seguidores se están desmarcando de esto que consideran que a estas alturas es ya un ridículo histórico.
mientras tanto, los negocios aledaños al Consejo Nacional Electoral se han visto afectados debido a las protestas que se concentran en la zona. Así lo detallan varios comerciantes. La ciudadanía pide que se normalicen las actividades. Alex Chicaiza es comerciante. Su negocio está ubicado en la avenida Portugal, en el norte de Quito. Manifiesta que sus ventas disminuyeron en un 15% desde que iniciaron las manifestaciones en los exteriores del CNE, debido al cierre de las vías. Esto ya hace 8 días. Crea incomodidad para todos, creo yo. Se desvían mucho los carros, hay más congestión aquí. Maribel Caizapasto es administradora de este local de suplementos para impresoras. Dice que además de estar perjudicada en el tiempo para llegar a su hogar, se ven afectados los ingresos económicos. Asegura que las ventas han disminuido en un 50%. Nos perjudica a nosotros, que estamos a diario, nosotros trabajamos esto a diario. Tenemos que abrir un local para poder ganar, si no, no podemos trabajar así. El cierre de las vías desde hace más de una semana también afectó a quienes se movilizan por la zona. Indican que las rutas del transporte público que utilizan fueron cambiadas, lo que impide llegar pronto al trabajo o a sus lugares de destino. Es muy incómodo porque nos toca tomar otros rumbos, coger otros buses y no hay paso por aquí, entonces hay incomodidad demasiado. Ya que se acabe todo esto, pero aquí estemos libres de todo para caminar bien, llegar bien al trabajo. La ciudadanía tiene que trabajar, tiene que estudiar, todos tenemos necesidades. Opinión similar tienen quienes se movilizan en motos y autos. Dejar ya en paz todo y hay que trabajar y seguir para adelante. Ya declararon algo, pues yo creo que ya es hora, ¿no? Todos coinciden en que el país debe retomar la normalidad para trabajar en pro del desarrollo de toda la ciudadanía. Olga Velasco, Ecuador TV. Y a puertas del feriado, los operadores de turismo piden no afectar al sector con protestas violentas. Hacen un llamado a la tranquilidad y ofrecen alternativas para conmemorar la Semana Santa en Quito. Las manifestaciones violentas destruyen la imagen del país a nivel internacional, con lo cual se afecta al sector turístico, asegura Cristina Carrasco, representante de Quito Tourbus. El tema turístico es un tema muy sensible, ¿no? Al primer instante que hay alguna alerta o alguna llamada de emergencia, el turismo decae, las alarmas se prenden en las embajadas. Por eso el llamado a los actores políticos a buscar vías pacíficas para expresarse y permitir que el feriado que está por venir se desarrolle con normalidad. Mantengamos la paz y la tranquilidad en esta semana porque el turismo es uno de los ejes más importantes incluso para la economía del país. Desde la Cámara de Turismo de Pichincha el mensaje es similar. Creo que todo el sector productivo, toda la ciudadanía espera que se vaya subsanando. Hemos hecho invocaciones a mantener siempre el orden, la paz, la tranquilidad. Más aún cuando Quito es uno de los destinos más visitados durante esta época por sus tradiciones religiosas únicas. Las alternativas son variadas, como la oferta de Quito City Tour. El primero es el miércoles 12 de abril con el arrastre de caudas. Después tenemos el jueves con el Tour de las Luces, el viernes con la procesión Jesús del Gran Poder, el sábado con el Sábado de Gloria y en la tarde tenemos tours en donde vamos a poder degustar de la fanesca. O los recorridos en el Quito Tourbus, que también permitirán conocer más de cerca las tradiciones de Semana Santa. Vamos a visitar los principales atractivos como la Basílica, la Compañía, la Plaza Grande, el Panecillo, y luego de este circuito vamos a tener la oportunidad de bajarnos y visitar junto a un personaje de Quito Eterno. Vamos a ir acompañados de ellos por las calles de Quito y nos van a ir contando estos secretos que están atrás de la Semana Santa. Cada feriado representa el movimiento del sector turístico, desde hoteles, restaurantes, guías y una gran variedad de servicios que esperan no verse afectados por expresiones violentas. Sofía Montoya, Ecuador TV. Y en otro tema, el periodista Andrés Carrión reconoció que trabajó por la candidatura presidencial de Guillermo Lasso. Aseguró que el haber informado al país que Lenín Moreno había ganado las elecciones fue la peor noticia que ha dado en un proceso de sufragio. Al día siguiente de la segunda vuelta electoral, en el programa El Castigo Divino del periodista opositor Luis Eduardo Vivanco, Andrés Carrión declaró que él, como periodista, se la jugó por el ex candidato a la presidencia, el banquero Guillermo Lasso. O sea, dejarle ganar, pero ya a los 15 días le hacíamos oposición. En este mismo espacio, Carrión, quien conduce un espacio de opinión en Teleamazonas, aseguró que el haber informado los resultados del Consejo Nacional Electoral es la peor noticia que pudo haber dado en un día de elecciones. Sentí un frío que me cubrió todo el cuerpo. Y yo sentí esa misma sensación con Lasso al otro lado.
y pone en tela de duda el trabajo del CNE, al asegurar que Sedatos no pudo haberse equivocado en su trabajo. Sedatos había tenido un éxito el 19 de febrero. Días atrás, el portal Datos Certero señaló que el Banco de Guayaquil, propiedad de Guillermo Lasso, habría pagado aproximadamente $100.000 por los servicios de Andrés Carrión. Esto entre septiembre de 2013 y enero de 2016. Otro canal que dio ganador a Lasso basándose en el exipol de Sedatos fue Coavisa. Dicho medio asegura que el día de las elecciones se aclaró que se trataban de datos extraoficiales. Sin embargo, fue en la misma transmisión que los presentadores aseguraban que la información de Sedatos era 100% confiable. Proceso técnicamente realizado por la primera vuelta, comprobamos que la encuesta de Exit Poll de Sedatos coincidió prácticamente con los resultados oficiales. Esto contrasta con lo dicho por el propio presidente de la encuestadora, Ángel Polibio Córdoba, quien el viernes pasado aceptó que sí se pudo cometer un error en el Exit Poll. Del error mínimo, que a lo mejor sí se cometió. Otro de los periodistas que proclamó a Guillermo Lasso como presidente electo, tomando como fuente a 3 encuestadoras, fue Rafael Cuesta, quien se desempeñaba como vicepresidente de Noticias de Canal 1. Tenemos nuevo presidente electo de la República del Ecuador y ese presidente electo es Guillermo Lasso Mendoza. Sin embargo, ante la aclaración de Santiago Nieto de Informe Confidencial de no haber realizado ningún exipol, Cuesta responsabilizó del error al departamento de gráfica del canal. Se mantuvo en la pantalla las palabras exit poll, no debiendo hacerlo. El domingo 2 de abril, esta estación televisiva rotuló a Guillermo Lasso como presidente del Ecuador en su discurso en el que se autoproclamó ganador de las elecciones. Rodrigo Gálvez, Ecuador TV. Y la Fiscalía continúa su investigación sobre la presunta defraudación a la fe pública por parte de la encuestadora Sedatos. Este fin de semana se realizaron algunas diligencias dentro de este proceso. Tras la denuncia que presentó la legisladora Rosana Alvarado en marzo pasado en contra de la empresa Sedatos, el viernes anterior se allanaron las oficinas de la encuestadora en el norte de Quito. Cerca de 4 horas duró la diligencia judicial, liderada por la fiscal de la Unidad de Delitos contra la Fe Pública, Cecilia Garzón. Se investiga el presunto delito de asociación ilícita o alteración de documento privado. Según fotografías y la providencia publicadas por el portal Datos Certero, en esta acción judicial se incautaron evidencias documentales físicas y digitales, que al momento están siendo procesadas por las autoridades respectivas como parte de la indagación. En las imágenes se observan carpetas de información de las supuestas relaciones comerciales entre Libercostas, empresa vinculada al Banco Guayaquil, y Sedatos, cuyo propietario es Ángel Polibio Córdoba. Además, 2 personas fueron detenidas, supuestamente al intentar huir en un vehículo con expedientes de la empresa. Tras la audiencia de flagrancia, quedaron en libertad este sábado. La legisladora Alvarado interpuso la querella en base a prueba documental filtrada por un empleado de la compañía, en la que develaba una alteración de las encuestas previo a la segunda vuelta, las mismas que favorecían al candidato de derecha Guillermo Lasso. En otro video que circuló en redes sociales se develaría que el miércoles anterior a la segunda vuelta, Sedatos habría recibido un pago por parte de Libercostas por más de $200.000. Esto supuestamente por resultados favorables en el exit poll. Este caso se encuentra en la Fiscalía en la etapa de indagación previa. Olga Velasco, Ecuador TV. Seguimos. Jorge Glass y Carlos Bernal continuarán al frente del Comité de Reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto en las provincias de Manabí y Esmeraldas. Así lo anunció el presidente electo Lenín Moreno, quien destacó la labor ejecutada desde este organismo a un año del sismo. Lenín Moreno está consciente de que la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas tras el terremoto es una tarea que no puede ser postergada. En tal virtud anunció la primera decisión de su gobierno en calidad de presidente electo del Ecuador. Es por eso que les he pedido hoy por la mañana, tanto Jorge cuanto Carlos, que por favor continúen en la actividad. Vuelven a gozar no de mi aquiescencia, sino de la aquiescencia del pueblo manabita y del pueblo ecuatoriano, que es lo más importante. Mediante decreto ejecutivo número 1004, suscrito el 26 de abril del 2016, el presidente de la República, Rafael Correa, creó el Comité de Reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, que en un inicio lo lideró Jorge Glass Espinel y posteriormente Carlos Bernal. Con el único objetivo de estar justamente aquí, desde territorio, trabajando para la gente y con la gente,
Y lo que pasa hoy en Manabí, lo que pasa hoy en Esmeraldas, ha sido producto de ya casi un año de trabajo arduo, incansable, sin fines de semana, sin feriados, precisamente porque sabemos que la realidad y la situación así lo amerita. Este ente estratégico enfocó su accionar en 3 ejes: atención de las emergencias, planes de reactivación productiva y reconstrucción de infraestructura. En este último eje se invirtieron cerca de 1.700 millones de dólares y adicionalmente se destinaron 505 millones en la construcción de 45.400 viviendas. En 82 días logramos que casi 60.000 chicos regresen a clases en escuelas nuevas. Se crearon 14.500 registros de contribuyentes nuevos. Gente que recibió un microcrédito o que decidió emprender después del terremoto. La meta de las autoridades ahora es apuntar el crecimiento productivo de Manabí y Esmeraldas a través del desarrollo agroindustrial. Y en eso Manabí tendrá mucho que decir y será uno de los protagonistas principales. César Eduarte, Ecuador TV. Varios movimientos sociales del país respaldan al presidente electo Lenín Moreno, al tiempo de solicitar a los actores políticos de la Alianza Creo Suma respetar la voluntad popular. Son representantes de varios colectivos y movimientos sociales que se han declarado en asamblea permanente para vigilar que los resultados entregados por el Consejo Nacional Electoral y que dieron como ganador a Lenín Moreno y Jorge Glass sean respetados. Ya no le mienta a su gente, señor Lasso. Usted simplemente tiene que reconocer que perdió y el pueblo ecuatoriano le castigó. Piden a los actores políticos de la Alianza Creo Suma aceptar la voluntad popular y evitar actos violentos que afecten al país. Esto se ha ganado en democracia, se ha ganado en mayoría. Y en democracia hay que saber perder con dignidad, señor Lasso. Los grupos sociales además piden que se detenga el llamado de la oposición a otros sectores para irrespetar la democracia. Que se deje de generar violencia en el país, de que se esté incentivando a la sublevación o a subvertir el orden al ejército, a las Fuerzas Armadas. Al tiempo de anunciar que de mantenerse los actos violentos, se analizará la posibilidad de realizar una convocatoria popular para respaldar al presidente electo. De continuar este tipo de agresión de parte de la derecha ecuatoriana para analizar si hacemos una movilización nacional. Puede ser concentrada en Quito o en cada una de las provincias del país. Una vez que el CNE cumpla, digamos, con toda su tarea, esperamos que todo vuelva a la calma. Y los incitadores al odio, que ellos vayan a la cárcel, que es donde tienen que estar. También conformarán una comisión para que dé seguimiento a la investigación que la Fiscalía impulsa en contra de la empresa Sedatos. Porque se ha atentado contra la fe pública, se ha mentido a los ecuatorianos y esto podía haber conllevado a una convulsión en el país. Carlos Flores, Ecuador TV. Y el presidente electo de Ecuador, Lenín Moreno, continúa recibiendo felicitaciones por su triunfo en las elecciones del pasado domingo 2 de abril. Esta vez el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, le deseó éxitos en su gestión a través de una carta entregada al representante permanente ecuatoriano Horacio Sevilla. Guterres expresó su respeto por la valiosa contribución de Moreno como enviado especial de la ONU para la discapacidad y accesibilidad. Mientras la Asociación Americana de Juristas emitió un comunicado con referencia a las elecciones en nuestro país, donde pide el respeto a la voluntad popular, cuestionó además la pretensión del ex candidato Guillermo Lasso de desconocer el resultado de las votaciones. El triunfo del señor Lenín Moreno en la elección presidencial en la República del Ecuador el pasado 2 de abril, anunciado oficialmente por el Consejo Nacional Electoral con un margen de más de 2 puntos sobre su oponente Lasso, es avalado por la fiscalización en todos los centros de votación de representantes de ambos candidatos y 1.000 veedores internacionales. El presidente electo ha sido felicitado por casi todos los mandatarios del continente y el secretario general de la OEA, que tuvo veedores en 19 de los 24 departamentos del país, quienes destacaron la transparencia del acto, refutando la pretensión, carente de sustento, del candidato derrotado de desconocer el resultado. La Asociación Americana de Juristas se pronuncia por el pleno respeto de la voluntad popular, esperando que el futuro gobierno avance en la materialización de las aspiraciones del pueblo ecuatoriano a vivir en una sociedad más justa e igualitaria,
cuyos conflictos se resuelvan sin violencia y continúe fortaleciendo el proceso de integración latinoamericana y caribeña expresados en la UNASUR, la CELAC y el ALBA. Y el presidente de la República, Rafael Correa, compartió un almuerzo con docentes nacionales como un homenaje por el Día del Maestro, que se celebrará el 13 de abril. El mandatario presidió el cambio de guardia habitual de todos los lunes, donde hubo varios ciudadanos como invitados especiales, entre ellos Connie Jiménez, actual Miss Ecuador. Pasadas las 13 horas, ingresaron a Palacio los representantes de la Red de Maestros, organización con la cual el presidente compartió un almuerzo. En homenaje, en este mes, ustedes saben, celebramos el Día del Maestro, entonces estamos acudiendo toda la dirigencia en pleno del país, justamente a celebrar conjuntamente con el señor presidente el Día del Maestro. Quien también asistió fue el ministro de Educación, Freddy Peñafiel, quien dio a conocer la evaluación de los daños que ha causado el invierno en los establecimientos educativos de la provincia de Manabí. Ahora tenemos algunos establecimientos, alrededor de 30 en Manabí, que presentan problemas de inundación complejos. Ventajosamente, de las unidades nuevas del siglo XXI solo tenemos una que ha tenido un problema de inundación. El jefe de Estado dio la bienvenida a los docentes en el salón de banquetes. A defender esa educación pública como lo han hecho hasta ahora. Felicitaciones, salud, bienvenidas y bienvenidos. Y recordó el avance en materia de derechos que se ha establecido durante estos 10 años para beneficio de los profesores. La educación era la cenicienta de las finanzas públicas, ahora es la reina de esas finanzas públicas. Y aunque se ha hecho mucho, falta mucho más por hacer. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y según el primer mandatario, Ecuador superó la recesión y la economía va en recuperación. Expertos consideran que el gobierno entrante deberá tomar decisiones que apunten a un ajuste del presupuesto y reducir el gasto no prioritario. El anuncio se lo hizo el sábado último. El equipo económico gubernamental asegura que la economía ecuatoriana ha superado la recesión. El último trimestre del 2016 se midió un crecimiento del 1.7%. Pero hemos superado la recesión sin paquetazos, sin masacrar a los más pobres como se hacía antes, y hoy tenemos una economía en franco crecimiento. El Banco Central proyecta medidas más optimistas si el comportamiento económico mantiene la tendencia. Realmente nos encontramos en una fase de recuperación y ya podemos decir que probablemente en un mes más, si las cosas continúan como están, podemos estar en expansión económicamente hablando. Santiago García considera que el gobierno entrante debe tomar decisiones en lo económico para garantizar que la economía ecuatoriana siga la tendencia de recuperación. Cree primero hacer un ajuste presupuestario. Me parece que no es viable mantener el mismo presupuesto del 2016, cerca de 30, para redondear, 30.000 millones de dólares. Me parece que lo importante aquí es mantener una inversión pública mínima que pueda ser sostenible, ¿no es cierto?, en estos próximos 4 años. Segundo, propuso hacer un ajuste gradual al gasto corriente. En los 2 últimos años, la inversión pública este año se estima que llegará aproximadamente a un 9, un 10% del PIB. Ahí está la variable de ajuste. Eso creo que va a tener que ajustarse un poquito más. Es una de las principales variables que debe ser revisada, ¿no? Para este 2017, el gobierno nacional estima que la economía crecerá en promedio 1.4%. Tenemos más noticias. La Unión de Cooperativas de Transporte de Taxis de Pichincha participó de una caravana con alrededor de 15.000 unidades. Esta medida se tomó en protesta a la administración municipal de Mauricio Rodas. La decisión fue adoptada en Asamblea General del 23 de marzo y ratificada en Asamblea Extraordinaria de este 9 de abril. Y a partir de las 6 de la mañana de este lunes, 16 distintos puntos de la ciudad, en el norte, centro y sur de la capital, las caravanas de taxis convencionales de las más de 200 operadoras coparon las principales avenidas de la ciudad. La medida, de hecho, se produjo en protesta al llamado taxismo informal o irregular. Reconocemos el derecho al trabajo establecido en la Constitución, sí es verdad, pero el taxismo no es la solución de todos los problemas. Y señalan a la autoridad de control como responsable de lo que consideran una ciudad caótica por la cantidad de vehículos dedicados a esta labor. Es notable visiblemente
todos los centros comerciales, universidades, mercados, todo está tomado por taxismo informal. Sin embargo, personas que decidieron buscar la regularidad desde 2011 advierten de la necesidad y derecho al trabajo a pesar de las sanciones recibidas, como lo dispone el Código Orgánico Integral Penal en los artículos 386 y 389. Es que lastimosamente nosotros servir a la comunidad es eso. Si los coge un agente, los detiene y los vamos presos, sacamos nuestras unidades, pagamos y volvemos a seguir trabajando, porque nuestra fuente de trabajo está en las calles. Pero recuerdan las ofertas de campaña y de lo que va de la actual gestión del alcalde Mauricio Rodas para beneficiarlos y que advierten no las ha cumplido. Ha ofrecido muchas cosas, lo mismo que ofreció en la Tribuna del Sur, en un diálogo que hubo con los señores taxistas, que ofreció regularizar a los informales y darles apoyo a los convencionales, a los legales. No me ha dado una audiencia desde el día que él ganó a la candidatura del señor alcalde. Pero yo trabajé para él las 24 horas. Y nuevamente desde el gremio regular del taxi, además de la informalidad que advierten deben enfrentar, hay otros temas que sostienen deben ser atendidos. Que se erradique de una vez por todas a estos aplicativos móviles que están entrando a nuestro país, que son totalmente ilegales. Esperan ser recibidos en Comisión General para tener respuesta de la Administración Municipal, pues esta medida de hecho es calificada como preventiva. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Y Darío Tapia, secretario de Movilidad, se pronunció sobre la protesta del gremio del taxismo formal y recordó que la ordenanza 047 permite desarrollar un estudio para determinar la demanda, cobertura y calidad de este servicio. Dicho análisis resolvería los problemas que enfrenta este sector social a 15 años. Además, dio cuenta del trabajo de control en la informalidad. Y este conflicto con el gremio del taxismo sería el resultado de la falta de cumplimiento de acuerdos adquiridos por el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, durante su campaña electoral. Si bien existió un proceso de regularización en marcha desde 2011 mediante la aplicación de la ordenanza 047, el problema no se ha resuelto por la falta de un estudio técnico, el mismo que debía estar listo en 2016. Y entonces el 2016 no se hizo el estudio, estamos a abril del 2017, no se cuenta con esta base técnica para poner racionalidad en la forma de decisión. Lo correcto en este momento es manifestar que una vez que los estudios terminen, podremos de manera técnica dar una solución jurídica a un problema social. Sin embargo, para el concejal Carlos Páez, es contradictorio que un dirigente, que fue parte y candidato de la alianza de Creo con Suma, movimiento político del alcalde Rodas, sea el promotor de esta manifestación en contra del Cabildo. Perdió las elecciones y ahora no puede conseguir una cita con su aliado político, el alcalde. Esto dice, se debe a los compromisos que adquirió Rodas durante la etapa de campaña electoral a inicios de 2014, antes de su elección. Lamentablemente esta alcaldía deja muchísimo que desear y lo que ha pasado ahora es clarísima responsabilidad de quienes están al frente de este tema. Edi Sánchez, presidente de la Comisión de Movilidad, asegura que la resolución de este conflicto está en manos del municipio y que son varios los factores sociales y económicos que deben resolverse. No creo que realmente los problemas se resuelvan paralizando la ciudad en parte o en su totalidad antes mismo de tener resultados de estudios que nos podrán dar luces a todos. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Las intensas lluvias e inundaciones registradas en 11 cantones de la provincia de Manabí dejan como resultado una persona fallecida y centenas de familias damnificadas. Las autoridades locales y la Secretaría de Gestión de Riesgos coordinan acciones para la implementación de albergues temporales. El desbordamiento de los ríos Portoviejo y Chico provocó severas inundaciones en Santa Ana, Portoviejo, Rocafuerte y Sucre, que dañaron calles, barrios y sembríos y obligaron a sus habitantes a abandonar sus hogares con el apoyo de instituciones como la Cruz Roja. Y el mal tiempo continúa en el país. Un hundimiento de tierra se registró esta tarde en la calle Manuel Sánchez de Araujo, en el sector del Estadio Olímpico Atahualpa, en el norte de Quito. Miembros del Cuerpo de Bomberos asistieron la emergencia. Varios vehículos que se encontraban en este momento circulando por el lugar fueron evacuados. No se registraron víctimas que lamentar.
Noticias del mundo. En Estados Unidos, un tiroteo en la ciudad de San Bernardino, California, dejó 2 personas muertas y 2 jóvenes heridos en una escuela primaria. En un caso que las autoridades investigan como homicidio y suicidio. La policía confirmó que la víctima son una maestra y el atacante que mantenían una relación. Este es el segundo ataque en la localidad de San Bernardino en los últimos años. En 2015, una pareja seguidora del autoproclamado Estado Islámico abrió fuego en una fiesta y mató a 14 personas. Y en medio de protestas se realizó la cumbre de los 7 países más industrializados del mundo en Lucca, Italia. Miles de personas y activistas salieron a las calles y luego de 3 horas de marcha pacífica fueron reprimidos por petardos, balas de goma y proyectiles. La protesta era en contra del capitalismo, la guerra y los gastos militares que analizaban los representantes del denominado G7, cuyo eje central fue la situación en Siria. La ciudadanía rechaza el recorte del presupuesto de sus países en temas sociales para destinarlo a la guerra en Oriente Medio. Y la activista pakistaní Malala Yousafzai fue designada por las Naciones Unidas como la nueva mensajera de paz, mientras que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, asistió a la cumbre del ALBA en Cuba, donde habló sobre la violencia que vive su país por parte de la oposición. Tenemos más noticias en el siguiente resumen. La activista pakistaní y Nobel de la Paz Malala Yousafzai fue designada por las Naciones Unidas como la nueva mensajera de paz por su trabajo a favor de la educación de las niñas en el mundo. Malala Yousafzai sobrevivió en 2012 a un atentado de los talibanes que la dispararon por viajar a una escuela para estudiar. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, asistió a la cumbre extraordinaria de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos ALBA-TCP, para buscar apoyo ante la injerencia de Estados Unidos y las violentas protestas por parte de la oposición que se registran a diario en Caracas. Egipto despidió este lunes a los muertos de los atentados terroristas que golpearon el domingo 2 iglesias cristianas en las ciudades de Tanta y Alejandría, que dejó 45 muertos y más de 100 heridos. Además, el estado de emergencia entró en vigor y durará 3 meses. 3 arroyos se desbordaron en el departamento de Itapúa, en Paraguay, debido a las intensas lluvias, lo que provocó la ruptura de la represa San Benito, arrasando con todo a su paso. La fuerza del agua formó una zanja de más de 70 metros de ancho. Cientos de personas que viven en los alrededores fueron evacuados. La empresa United Airlines es motivo de críticas tras un confuso episodio ocurrido en el aeropuerto de Chicago, en Kentucky. Tras reportarse que la aerolínea había sobrevendido los pasajes, se pidió que 4 personas fueran retiradas. Uno de ellos se mostró molesto y no quiso abandonar el avión, argumentando que era médico y tenía pacientes que atender con carácter urgente. Varios hombres de seguridad lo sacaron a la fuerza e incluso lo arrastraron ante su negativa. Fanny Lara, Ecuador TV. Son las noticias del mundo y ahora vienen los deportes. Está ya con nosotros Fernando Estrada. ¿Cómo está, Fernando? Muy buenas noches. Finalizó ya una nueva fecha del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. ¿Cómo quedan las cosas? ¿Cómo estás, Sofía? Qué gusto acompañarte a ti y a todos los amigos televidentes. Es verdad, vamos a hablar de eso y muchos temas más, porque irónicamente o extrañamente el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol terminó en su fecha número 9 el día de hoy. En Casablanca, Liga Deportiva Universitaria no pudo con el Cuenca, empataron 1-1. Esto y más ampliaremos más adelante. Perfecto, estaremos atentos entonces. A ustedes muchísimas gracias por su atención. Quédense con Ecuador TV. Hasta el día de mañana.